iberoamericano y en el ámbito del apoyo y de la participación de España en los programas iberoamericanos, fortalecer las capacidades para la realización de operaciones de cooperación sur-sur por parte de los países, colaborar en el fortalecimiento de las capacidades para que los países de la región hagan su propia cooperación sur-sur. Y digo que es específico o un poco diferente de las otras líneas de cooperación sur-sur y triangular que hemos ido impulsando, porque aquí lo que hacemos es apoyar por decirlo muy sencillamente, apoyar una cooperación sur-sur como tal. El tercer ámbito es un poco más heterogéneo, puesto que simplemente ha consistido en ir financiando operaciones específicas de cooperación que nos han planteado los países. Un país a lo mejor identificaba una necesidad y solicitaba el traslado de una práctica de otro país de la región y solicitaban también apoyo de la cooperación española para poner en marcha esa operación, con lo cual se convertía en una cooperación triangular. Esto, como digo, es más heterogéneo y nos ha permitido trabajar con diferentes países, con diferentes agencias y de una forma más flexible, por así decirlo, utilizando diferentes instrumentos, diferentes marcos normativos que sí han caracterizado lo que ha sido la cooperación triangular española a lo largo de todo este tiempo en que venimos desarrollando proyectos en América Latina. Con nuestra experiencia en el ámbito de América Latina, lo que hemos querido trasladar o la posición que hemos querido mantener a la hora de revisar qué es lo que debe ser la cooperación triangular en el marco de la nueva agenda, me centraría fundamentalmente en 3 puntos. Hemos querido revisar la definición de lo que debe ser la cooperación triangular. Nos hemos dado cuenta de que en lo que hemos hecho hasta ahora, nuestra cooperación triangular ha estado fundada principalmente en apoyar operaciones en el ámbito de la región iberoamericana, pero muchas veces sin que haya habido un aporte técnico de la cooperación española. Muchas veces nos hemos convertido fundamentalmente o hemos hecho fundamentalmente una aportación financiera a la realización de ese proyecto, pero no tanto una aportación técnica. Consideramos que en el ámbito de la nueva agenda es muy importante que países como España en proyectos de cooperación triangular no se limiten a financiar operaciones de cooperación, sino también hacer aportaciones técnicas. De hecho, creemos que la cooperación triangular se define en sí misma como cooperación básicamente o eminentemente técnica y no cooperación financiera. A la hora de modificar esta definición, yo diría que esta es la principal novedad que queremos, novedad entre comillas, porque tampoco es estrictamente novedoso, pero esta sería la principal novedad que querríamos impulsar. Es necesario también que nos centremos en que la cooperación triangular surja de la demanda del beneficiario. Esto es algo que siempre ha estado sobre la mesa, esto es algo que siempre hemos tomado en consideración, pero es algo que no siempre se ha cumplido. Entonces sí queremos que en esa definición se intente garantizar que realmente cuando estamos respondiendo con una operación de cooperación triangular a una demanda, esa demanda ha sido identificada por el beneficiario. Por último, nos parece que en esta definición debemos hacer mención también al procedimiento conforme al cual se diseñan los proyectos de cooperación triangular. Es importante que en ese procedimiento integremos ese concepto de alianza, es decir, que tanto el beneficiario que ha identificado su demanda como los dos oferentes estén en todo momento participando en la definición de la operación. Nos parece que esto es fundamental para el éxito de una cooperación triangular. Nos parece que el propio procedimiento ya es una cooperación en sí misma. El que el beneficiario identifique, como digo, su demanda, el que los oferentes se pongan de acuerdo en qué es lo que cada cual puede aportar, nos parece que es un elemento, como digo, fundamental para el éxito en torno a resultados, pero también para aprender lecciones durante el procedimiento. Diría que es tan importante para nosotros casi en la nueva cooperación triangular el procedimiento que sigamos como los resultados que se pretenden adquirir. En segundo lugar, nos interesaría, o lo que hemos tratado de poner sobre la mesa en los debates a raíz de la Conferencia de Naciones Unidas y ahora mismo en la agencia, en el programa de cooperación triangular, nos interesaría buscar sectores que sean más estratégicos, que sean más novedosos y que realmente respondan a una necesidad de cooperación técnica. Nos parece que la cooperación triangular es un instrumento que puede aplicarse a sectores en los que a lo mejor no hemos estado trabajando habitualmente, pero que
en los que podríamos entrar de alguna forma o iniciar operaciones a través de este instrumento. Como digo, hablamos de temas como cultura y desarrollo o podría citar varios, pero nos parece que nos tenemos que centrar precisamente en ser más estratégicos en los sectores en los que estamos centrándonos. Y por último, nos parece que la cooperación triangular no debe diferenciarse del resto de proyectos de cooperación en temas como la transparencia o la eficacia de la ayuda, y que debe estar sometida de alguna forma a todos estos criterios, al igual que el resto de proyectos. De cara a futuro, nuestra vocación de futuro es seguir posicionando la cooperación triangular española como una cooperación triangular que hasta ahora, por las características que ha tenido, ha sido peculiar, por así decirlo. Yo diría primero porque se centra en un espacio como el iberoamericano, que tal vez es el espacio donde es más, no sé si sencillo es la palabra, no quiero decir sencillo, pero bueno, es un espacio donde los países, es una comunidad horizontal, donde los países tienen valores comunes, tienen elementos culturales comunes, y por lo tanto el traslado de unas prácticas de unos países a otros puede resultar más sencillo. Como digo, nuestra cooperación se ha centrado, cooperación sur-sur y triangular, en este ámbito geográfico, pero sí nos gustaría continuar trabajando con actores como la SEGIP y con las agencias de desarrollo de estos países, pero también posicionar nuestra cooperación en otros foros. Hablaría fundamentalmente de la Unión Europea, que ahora mismo sí se está centrando en potenciar las herramientas que quiere desarrollar para la cooperación triangular en el marco de este nuevo concepto de desarrollo y transición, y hablaría también de la OCDE, que se está centrando, yo diría, más en las metodologías específicas a utilizar para poner en marcha proyectos de cooperación triangular. Y yo casi lo dejaría aquí por el momento. Gracias. Un buen mapeo de la situación. Gracias. Muchas gracias. Pues Martín, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Ángel, y por el saludo para todos. Muchas gracias a los que han venido. Quisiera comentar algunas cosas del proceso previo, además de algunas reflexiones en torno a la declaración final, especialmente para los más jóvenes que nos acompañan, o los estudiantes que a veces no manejan los detalles de cómo estas conferencias se negocian, se procesan, y cuando uno ya hace bastante tiempo era más nuevo en estos temas, no entendía cómo en las propias conferencias en realidad el documento final ya estaba cerrado, ¿no? Uno a veces se olvida, salvo algún párrafo, alguna línea, algo en particular. Cuando uno llega a esa conferencia, todo esto ya está acordado. Entonces digo, ¿pero para qué se hace la conferencia si todo esto ya está acordado? Eso era unas cosas que me llevó unos 15 años entender. Pero como ahora la entiendo, quiero ahorrarles a ustedes. Ahora creo que la entendí, y quiero ahorrarle a nuestros futuros colegas o algunos colegas esa tarea. Entonces, con esto también, y Laura hacía mucha referencia a la estrategia de AECID y la estrategia de SEGIP, de los países iberoamericanos, que afortunadamente va muy coordinada en este aspecto. Si asumimos y entendemos y conocemos que esto es así, la tarea fundamental es antes de la conferencia, no es en la conferencia. No es qué voy a llevar a la conferencia, qué voy a presentar, qué voy a mostrar, que eso también es importante, pero es otro espacio, sino es cómo desarrollo un proceso de incidencia, de difusión de ciertos valores, principios, para tratar de que justamente la declaración final esté impregnada, influida por la visión que un país o que una organización o que una región, en este caso, tenga sobre un tema. Entonces, la estrategia de la SEGIP se empieza a instrumentar un poco más de 2 años atrás. Con el apoyo decidido de AECID en términos económicos y en términos políticos, y la participación y apoyo también de los países iberoamericanos. Eso se expresa en algunos productos específicos concebidos para esta conferencia. Como ustedes saben, la SEGIP desarrolla el informe de cooperación sur-sur todos los años. Justamente el año pasado cumplíamos 10 años de este informe, entonces se generó una publicación más importante, de mayor profundidad, de mayor envergadura, como compendio de estos 10 años de la cooperación sur-sur, para que estuviera pronto para todas las conferencias preparatorias de esta conferencia. Diferentes conferencias regionales, conferencias de Naciones Unidas, conferencias en la Unión Europea y algunas regionales, bueno, en América Latina, en África y en Asia, que nosotros participamos en las 3 regiones. También una novedad respecto a
a otras épocas, a pesar de que la CEGIP tiene su ámbito de países miembros en Iberoamérica, participó en estas otras regiones llevando la voz iberoamericana. Entonces, para que ustedes tengan en mente, el esfuerzo de incidencia se hace en todo ese periodo previo, digamos, que termina 3 o 4 meses antes, digamos, de la propia conferencia, cuando ya se está cerrando el contenido final. En términos de la tarea latinoamericana, iberoamericana, de eso yo creo que fue muy buena. Muy buena y bastante mejor que la de otras regiones. O sea, no hubo posiciones regionales de este tipo en otras regiones del mundo. Y sí creo que algo bastante débil de la declaración del PABA más 40 respecto a la del PABA original es que no hubo una posición tan fuerte, unificada y decidida de lo que uno simplifica como el sur global, o hoy en día, bueno, el G77 más China, ¿no? Recuerden también de que el G77 más China son 130 y tantos países. Es decir, a pesar de que la cifra se sigue utilizando de la del 77, hace muchos años, muchas décadas que ya no son 77, y por lo tanto poner de acuerdo a esos países es un poco muy complejo, y por lo tanto la posición, yo creo que una diferencia muy importante de la declaración del 78 respecto a esta es que no hubo una posición tan unificada, trabajada, consensuada y fuerte políticamente del sur en términos globales. Esto entonces, que yo creo que es una debilidad importante de este proceso, también pone en valor el proceso iberoamericano, que sí, por suerte, fue bastante coordinado y bastante coherente, bastante unificado en su discurso, ¿no? Entonces, pero eso es una diferencia muy importante. Esto como referencia al proceso previo. El proceso, la propia conferencia y su outcome document, ¿no? Como se suele decir. Algunas cosas de la propia conferencia. Fue impactante la cantidad de eventos paralelos o presentaciones y productos o proyectos o buenas prácticas, libros, iniciativas que se presentaban los resultados, iniciativas que se lanzaban, tanto en lo académico, lo institucional. Hubo muchas presentaciones de ámbito académico, de think tanks, de universidades, de organismos de Naciones Unidas, de países. Formalmente había más de 146 side events funcionando en esos días de la conferencia. Una locura logística administrativa, la gente corría de una sede a la otra, todos nos disputábamos sobre la población. Había muchos eventos, ¿no? Uno dice, comentamos antes de empezar, bueno, somos pocos acá. Tú ibas a esa mega conferencia de miles de asistentes e ibas a algunos side events que éramos así, 20, 25, 30 personas, ¿no? También para compartir con ustedes lo que es el glamour de estas conferencias visto desde afuera, y cuando te metes adentro luego también hay gente tan... Todos corriendo. Todos corriendo de un lugar a otro y disputándose público y a ver quién va y quién no va y a dónde, y eso todo es un poco gracioso. Sí, fue interesante. Yo tuve la oportunidad, lo cual me recuerda que ya soy bastante viejo, tuve la oportunidad de estar en la conferencia de Nairobi en el 2009, o sea 10 años antes, el PABA más 30, y eso no fue así en esa conferencia. No fue así para nada. Había muy pocas iniciativas, muy pocos productos, muy poca sustancia relativa a la cooperación sur-sur y triangular que mostrar. No me acuerdo del número, pero eran algo así como 20 o 30 side events en esa conferencia respecto a estos otros. Entonces, la efervescencia, la importancia, los productos concretos, las iniciativas que mostrar sobre cooperación sur-sur y triangular en esta conferencia sí fueron muy destacados, muy relevantes, de mucha riqueza y de mucha importancia. Y ahí los organismos iberoamericanos, la CEGIP, y nosotros tomamos el trabajo de contar todos los eventos quienes estaban, como institución estaba en el segundo lugar de las instituciones internacionales invitadas a diferentes side events o en posición de speaker principal en estos eventos, lo cual demuestra también que la región latinoamericana es de las que más produce y genera en este sentido. Habría mucho para conversar de anécdotas internas de esos side events, y bueno, con varios de los aquí nos cruzamos en esos lugares. Algunos comentarios a la declaración, porque eso es, bueno, es lo que queda, es lo que luego atraviesa la historia y lo que vamos a ir a ver.
dos o tres highlights, creo yo, muy fuertes, muy importantes y de mucho consenso. La relevancia de la cooperación sur-sur para el cumplimiento de la agenda de los ODS, el protagonismo, digamos, de la agenda de los ODS en la agenda global del desarrollo, y el reconocimiento de la cooperación sur-sur como un instrumento privilegiado para la consecución de esta agenda. Una prédica ya de varios años del ámbito iberoamericano, pero que se consolida a nivel global aquí. En segundo lugar, aparece y se consolida en esta agenda, y eso es algo inexistente en la agenda anterior, la cooperación triangular como también un instrumento privilegiado de esa agenda. Fue objeto de debate, ahí era el punto de negociación entre el norte y el sur, ¿no? Que tanto debería hacerlo, si debería tener un protagonismo igual. Ahí hubo mucha puja, ¿no? India, China, otros países diciendo, bueno, que esté, pero no tanto. Verán, si se fijan con detalle, en los primeros párrafos de la declaración dice South-South Cooperation and Triangular Cooperation, ¿no? Como este tipo de cooperación y este tipo de cooperación. Y después en un momento, en un párrafo, se ve que ahí algún chino se distrajo y empezaron a decir South-South and Triangular Cooperation, ¿no? O sea, como cooperación sur-sur y triangular, como parte de una misma. Ese pequeño detalle, repito, para los más jóvenes que son nuevos en estas cosas, pueden ser meses de discusiones políticas de alto nivel si son dos tipos de cooperaciones que funcionan juntas o es una misma cooperación South-South and Triangular Cooperation. Bueno, temas tan relevantes como esos nos dedicamos los que debatimos en estas conferencias. Algunos temas ya más, digamos, asuntos temáticos. Verán también ahí, bueno, un poco todos los temas, ¿no? Ciencia y tecnología tiene un apartado muy fuerte, ahí el discurso internacional, especialmente liderado por la India desde el sur, es muy fuerte, muy consistente y muy construido, ¿no? Hay países que tienen mucho peso político, pero no tienen tanta capacidad discursiva de construcción de conocimiento, de posición y de negociación con otros países. Ahí hay una diferencia muy importante, creo yo, entre China e India, ¿no? Evidentemente el peso global de China es inconmensurable, pero a su vez la India tiene una historia, una tradición, una cantidad de instituciones trabajando para esto, un pensamiento estratégico sobre el asunto, una capacidad de negociación política con el resto de los países mucho más fuerte, en mi opinión, que la que tiene China, y por lo tanto uno ve párrafos enteros, especialmente sobre los de ciencia y tecnología, que ve hasta las personas, bueno, algunos académicos aquí las conocen, hasta las personas indias que son las que escribieron esos párrafos o las que sugirieron esos párrafos. Otros temas también muy importantes para lo iberoamericano y para la CEGIP, la temática de género aparece en un párrafo específico, obviamente podría aparecer más, uno ve una cierta transversalidad de la temática en todo el documento, pero bueno, además amerita un párrafo específico sobre eso. Otro elemento muy sensible para nosotros como generadores de los informes tiene que ver con el reconocimiento de la importancia de la recolección de datos y la generación de indicadores y de metodologías sobre cooperación sur-sur. Hay un párrafo específico sobre eso, lo cual también le da un peso relativo importante. Hay también algunos párrafos sobre los principios de esa cooperación sur-sur y triangular, sobre valores, sobre respeto de derechos, sobre igualdad de género, sobre respeto a las soberanías, en fin, valores históricos de la cooperación sur-sur que se mantienen y se reflejan allí. Y después hay también, por supuesto, los saludos institucionales a las iniciativas existentes, al rol de las Naciones Unidas, al rol de la oficina nueva de Naciones, bueno, vieja oficina, pero con un nuevo rol, la Oficina de Cooperación Sur-Sur de Naciones Unidas. Pero eso también ya podemos entrar en más detalle, digamos, en la discusión. Dejaría por acá para poder quizás volver sobre algunos puntos. Muchas gracias, Martín, por meternos en las tripas y las profundidades. Ahora cuando veamos un documento ya pensaremos como tú diciendo. Detrás. Me acuerdo siempre que viendo algunos borradores había más corchetes que texto redactable, con lo cual siempre pensabas quién habría detrás de cada uno de esos corchetes, no que eran mucho más corchetes que la propia declaración. Bueno, toca el turno ahora a la academia y empezamos con Taina Ojeda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, compañeros, compañeras del panel. Bueno, yo
voy a comenzar diciendo que desde la academia, en este caso personalmente, como persona que se dedica a estudiar estos temas, he de admitir que cuando me enteré que se iba a dar una conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas para la cooperación sur-sur, mi corazón desbordaba de alegría. Era un momento de éxtasis, de emoción, porque esperamos 40 años para que Naciones Unidas retomase el trabajo de debate que se había producido en el 78 con la Declaración del Plan de Acción de Buenos Aires. Y como todas y todos bien sabemos, la cooperación sur-sur ha tenido sus altibajos en su evolución, y también sabemos que hemos vivido una época de reemergencia o de renovado auge en los últimos años, con lo cual era un momento de máximo entusiasmo para aquellos y aquellas que estamos muy interesadas en que se avance en los temas epistemológicos, conceptuales, pero también técnicos, operativos y políticos. Como ya les describía Martín, evidentemente el trabajo preparatorio se comienza mucho tiempo antes, y apenas empezamos a ver los primeros borradores de debate, debo decir que ese momento de éxtasis comienza a disminuir un poco, puesto que, insisto, esperando tantos años para tener un lugar para discutir cosas que nos parecen trascendentales, sobre todo aquellas relacionadas con la estructura del sistema internacional de cooperación, la gobernanza del sistema internacional de cooperación, y buscar la manera de conseguir esa convivencia entre los distintos actores y agentes de la cooperación, vemos que finalmente lo que se iba a debatir en la conferencia y lo que quedó reflejado en el documento final, pues bueno, le faltaba un poquito de sal, honestamente. Sin embargo, al igual que lo explicaba Laura Orosa al principio, la segunda conferencia de alto nivel de Naciones Unidas es una conferencia importante y la celebramos. En primer lugar, porque reconoce el creciente valor que tiene la cooperación entre los países del sur, y creo que es un merecido reconocimiento que tienen los países del sur después de todo lo que han pasado y también con todas las experiencias que han tenido. Y además es un buen momento para reconocer también la incorporación de la cooperación triangular. Eso sin duda es un motivo de celebración, pero además también reconoce que hemos obtenido una serie de lecciones a lo largo de estos 40 años en el proceso de implementación del PABA, y que ya es momento de que dialoguemos, que nos conozcamos entre los distintos actores y que también nos organicemos en base a una agenda común. Y esa agenda común, como bien explicaba Martín, es la Agenda 2030. Es el momento en el que Naciones Unidas nos convoca a todas y a todos para que realmente hagamos efectiva esa alianza global para el desarrollo sostenible. Entonces, partiendo de esa base que celebramos finalmente, a pesar de que los resultados finales, insisto, le faltó un poco de sal al asunto, creo que es un motivo de celebración. Creo que hay muchas cosas interesantes que destacar de la conferencia, si bien algunas ya las ha mencionado Martín, me referiré a otras. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo esperaba, antes de ver los primeros borradores de la declaración final, era que se avanzara un poco más en los términos conceptuales de lo que es la cooperación sur-sur, e incluso de la cooperación triangular, ¿no? Evidentemente aquí tenemos que tomar en consideración que el contexto político de cada conferencia es muy importante. Y si bien, retomando un poco lo que decía Martín, tomamos en cuenta que la década, cuando se celebra la conferencia de Buenos Aires, de la que se publica el PABA, el contexto del sur era otro, podemos tomar en cuenta que el movimiento de los no alineados y el grupo de los 77 tenía una posición política bastante clara. No quiero decir que en este momento no la tengamos, pero tomemos en consideración que sobre todo la región latinoamericana y caribeña vive un momento de cambio político, y eso influye, queramos o no, en lo que es la consolidación de los debates. Sin duda el espacio iberoamericano ha servido de una plataforma política y de encuentro, sobre todo en materia técnica, donde tras la voluntad política ponemos en marcha esfuerzos técnicos en materias de valorización, de sistematización, de metodologías, pero tenemos que tomar en cuenta que el elemento político es clave para poder definir cuál es el rumbo de la cooperación que tenemos y, sobre todo, cuál es la relación que vamos a tener los distintos actores para poner en marcha la implementación de la Agenda 2030. Entonces yo creo que el contexto político y el momento de cambio que está viviendo la región de América Latina y el Caribe es importante para poder comprender por qué ese consenso quizás que podíamos haber esperado y que tal vez hubiésemos podido tener 5 o 6 años atrás, que a lo mejor las relaciones estaban un poquito más estables a pesar de los distintos contextos nacionales, no lo tenemos en este momento. Entonces eso es un elemento que quería destacar, porque sin duda el contexto político es clave, ¿no? En segundo lugar, me llamaba la atención, por ejemplo, que en términos de definición de lo que es la cooperación sur-sur, no olvidemos que el PABA en su momento daba una definición de la cooperación sur-sur. Hablaba de principios, hablaba incluso de criterios de eficacia, de modalidades, de fórmulas para instrumentarla, ¿no?
En este caso, en el PABA más 40 no se avanza en la conceptualización de la cooperación sur-sur, pero sí se propone una conceptualización de la cooperación triangular. Y creo que ese es un elemento que tenemos que analizar, puesto que también nos revela el rol que está asumiendo la cooperación triangular, el protagonismo que también está asumiendo esta modalidad de cooperación, y que estamos hablando de que participan 193 estados, donde están países del norte y países del sur. Entonces, no avanzamos mucho en la conceptualización de la cooperación sur-sur, pero sí damos unos pasos adelante con la cooperación triangular. Mi análisis personal sobre finalmente cómo queda la Declaración Final de Buenos Aires y las expectativas que tuvimos a las que me referí anteriormente, creo que para que hagamos una lectura más sensata y más honesta de la declaración tenemos que entender que Naciones Unidas hace el esfuerzo de organizar esta reunión para ver cómo alineamos la Agenda 2030 a la cooperación sur-sur. Si lo entendemos en este marco, entonces nos podemos tranquilizar un poco más desde la academia y entender que en realidad nos hace falta otro espacio de encuentro. A lo mejor la conferencia que queríamos, de alguna manera, no era necesariamente esta, pero esta también es valiosa. Por lo tanto, la cooperación sur-sur y la cooperación triangular se merecen otro espacio de diálogo político, de diálogo técnico, para avanzar en los principios de la conceptualización y sobre todo en elementos técnicos. Por lo tanto, tratando de ser un poquito también benevolente con el PABA más 40, creo que ha sido un esfuerzo importante, muy centrado en la Agenda 2030 y por tanto, pues bueno, analicémoslas como lo que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la declaración aporta unas líneas, si bien un acuerdo de mínimos y unas líneas generales, para ver cómo adaptamos esto del desarrollo sostenible. En primer lugar, tenemos que enterarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo sostenible y cómo los distintos actores y agentes pueden realmente alinear sus cooperaciones para conseguir ese objetivo, porque finalmente estamos hablando de entender que todos y todos los agentes del sistema internacional estamos inmersos en una serie de retos globales. Por lo tanto, ya esas diferenciaciones que decíamos de países desarrollados o en desarrollos norte-sur se nos quedan un poco limitados a la hora de poder enfrentar lo que nos viene. Entonces, otra cosa que también quería comentarles es que en este caso, la declaración del PABA más 40 y todo lo que es la Agenda 2030, yo invito a que la analicemos también en un contexto coordinado con otras agendas internacionales. Tenemos la Agenda 2030, pero también tenemos el Acuerdo de París sobre cambio climático, tenemos el marco de Sendai sobre reducción de riesgos de desastre y tenemos la nueva Agenda Urbana. Si nosotros consideramos que el Objetivo 17 nos convoca a una alianza global, también tenemos que entender que esa alianza global no solamente se refiere a los actores que participan, sino a los distintos niveles de trabajo, de planificación y de los temas que tenemos que integrar. En ese sentido, en comparación con el PABA anterior, lo que sí tenemos es la incorporación de nuevas modalidades también de cooperación. Se menciona la cooperación descentralizada y la cooperación transfronteriza. Se convoca a los gobiernos locales y regionales, se convoca a la academia y a los centros de excelencia, al sector privado, a las ONG y a los movimientos sociales. Es decir, tenemos un nuevo marco ya donde se hace un reconocimiento de esos actores, con lo cual también esto es muy importante porque de alguna forma se quita un poco de peso al protagonismo que tienen los estados nacionales y los gobiernos en lo que es la cooperación sur-sur. De alguna manera es un reconocimiento a lo que hacen otros agentes y otros actores que también es valioso y que es útil y que es aportador para el desarrollo sostenible. Es decir, creo que son claves que tenemos que desarrollar en el futuro, claves para el debate político, pero también para avanzar en ese marco de trabajo y metodológico que necesitamos para que todas las modalidades de cooperación puedan trabajar. Eso que mencionaba Laura hace un rato, de bueno, ver un poco cómo adaptamos nuestras fórmulas de trabajo, es una necesidad, sin duda. Nosotros en el instituto tenemos un diplomado que ya tiene 6 ediciones donde formamos, donde intercambiamos también conocimientos con muchos técnicos y gestores de la cooperación, tanto del norte como del sur. Y una de las necesidades que tenemos identificadas clarísimamente es la adaptación de los marcos normativos, los marcos institucionales y las metodologías de trabajo. No podemos plantearnos la eficacia de la cooperación internacional en ninguna de sus modalidades si no adaptamos los marcos de trabajo a las nuevas realidades. En ese sentido, el programa iberoamericano avanza un trabajo muy interesante con los responsables de cooperación de todos los países de la región, donde se van ajustando metodologías, se van haciendo cosas que realmente son importantes, pero tenemos que avanzar en un marco global, es decir, subregionales, pero también en un marco global donde yo creo que la OCDE y el CAT también tienen que participar para ver si en algún momento podemos generar un poco más, aprovechar esa flexibilidad a la que suponemos se marca la cooperación sur-sur y triangular, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que estos eran unos elementos que quería comentarles para que se llamaran a la reflexión sobre elementos que considero que son muy importantes. Tomen en consideración también ustedes que desde mi punto de vista ha habido una pequeña, no insuperable, pero sí una relativa desconexión entre los debates que tienen los representantes gubernamentales en la conferencia del PAVA más 40 y lo que se discutía en los eventos paralelos o los side events a los que hacía mención Martín. Estamos hablando de 138 eventos paralelos a la conferencia intergubernamental. Yo estoy encantada de haber participado en los eventos paralelos, porque creo que la chicha del debate estaba ahí, sinceramente. Hay organizaciones no gubernamentales, incluso algunas agencias de cooperación, esquemas de integración regional, organismos multilaterales, tenían eventos paralelos y no hablábamos de lo mismo en la Asamblea General que en los eventos paralelos. Incluso las aportaciones que se pueden recibir desde el sector privado, desde los sectores productivos, en temas de cadenas de valor y una cantidad de elementos y el intercambio de experiencias que se estaba dando ahí, también las identificaciones de los retos que tenemos no fueron discutidas como tal por los representantes gubernamentales y no quedaron reflejadas tampoco en la declaración final. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es necesario el diálogo multiactor, real, horizontal, que los estados también entiendan y conozcan lo que se está trabajando y lo que se está pensando dentro de los otros actores. Porque fíjense, en la declaración final se hace un llamado a la importancia sobre la medición, la evaluación, etcétera. Pero una persona no muy enterada de cómo está funcionando esto tendría la impresión de que no se está haciendo nada en materia de sistematización, medición, evaluación, etcétera. Y tanto en la academia como en la práctica hay propuestas muy concretas de cómo podemos incluso armonizar sistemas de generación de indicadores, de sistemas de evaluación y monitoreo. Es decir, hay un trabajo que está en marcha. ¿Qué pasa? ¿Los estados no lo conocen? Sería un buen momento para entonces avanzar en ese reconocimiento, es decir, pasar de la mutua irrelevancia entre los actores al reconocimiento y conocimiento de lo que hacemos todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto podría hablar mucho, pero no me voy a extender en demasiado. Por tanto, desde el punto de vista académico, creo que necesitamos otro espacio para debatir cuestiones epistemológicas, cuestiones conceptuales, que son clave para que podamos avanzar realmente en una convivencia sana y fructífera entre los diferentes actores, ¿no? Por ejemplo, elementos que, para terminar, que me parece que no quedaron tampoco reflejados y sí vimos en los eventos paralelos, fueron participación, por ejemplo, de temas como pueblos indígenas, incorporación del enfoque de género, incluso cuestiones de tipo ambiental. Que bueno, realmente salvo en el párrafo 19 que tiene 2 líneas, la incorporación del enfoque de género está ahí, pero bueno, todo el tema de otros pueblos y otras formas, otras visiones de entender el desarrollo sostenible que en el ámbito académico y social tanto estamos defendiendo, como el buen vivir y muchos otros paradigmas que tienen una relevancia histórica incluso en todos esos procesos que se están llevando adelante en el mundo, sobre todo en América Latina, no han quedado reflejados. Creo que son temas para el futuro, creo que son temas para el debate y que sin duda, por ejemplo, en el caso de a lo mejor algunos comentarios para la cooperación triangular española, pueden ser espacios de reflexión muy útiles, a lo mismo que todo el tema de la cooperación descentralizada y transfronteriza. Todo el espacio ahora de trabajo que tienen los gobiernos locales y regionales convocados por la nueva agenda urbana, no podemos dejarlo de lado. Yo creo que aquí, por ejemplo, la cooperación española tiene un papel muy importante de experiencia y conocimientos que puede trasladar y compartir y aprender también de los socios del sur, ¿no? Entonces, bueno, creo que la conferencia termina siendo un espacio de motivación para lo que viene, siempre y cuando no desmayemos en la emoción y el impulso de seguir trabajando desde la academia y desde los distintos sectores. Así que bueno, luego si hay preguntas, profundizo en cualquier otra cuestión. Gracias. Gracias a ti, Taina. Pues continuamos con la reflexión y el análisis de la academia con Jorge García. Gracias. Primero que nada, gracias a Taina. Jorge Pérez, disculpa. Jorge Pérez, sí. Disculpa. No, es por defecto de un compañero de instituto que me sale a continuación. Disculpa, Jorge. Todo lo contrario, un agradecimiento al doctor José Ángel Sotillo, a Taina y a Martín, a UDC y a SEGIP por la invitación. Un gusto ver a mis colegas de panel. Originalmente no estaba planificado, pero tuve la fortuna de estar en el evento. Y bueno, pues desde ahí quisiera trasladar algunas de las reflexiones que a mí me dejó también el proceso. Particularmente yo destacaría 5 aspectos que me parecen relevantes. Ya los han mencionado algunos de ellos y yo quizás matizaría algunos elementos. El primero de ellos es desde luego el reconocimiento, yo no sé si hasta cierto punto también inercial, como decía Martín, por las conferencias previas, Nairobi y una serie de
reuniones que desde el 2008 empezaron a posicionar de manera muy fuerte o importante el rol de la cooperación sur-sur, así como el mismo trabajo que viene haciendo CEGIP, que creo que ha sido relevante en ese sentido, y es el reconocimiento de la cooperación sur-sur y de los países del sur como una pieza clave para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, no basta solamente con ver o saber que están reflejados en el ODS 17, en las metas 17.6 y 17.9, ¿no? Explícitamente se habla de la cooperación sur-sur, sino que también aquí ya hay una intención de alinear justamente esta modalidad de cooperación con el logro de estos objetivos. Entonces, me parece un aspecto muy importante este reconocimiento que muy bien pudo haberse dado antes, si pasaron 40 años, pero estaba ahí, sin embargo, finalmente llega a un punto clave, ¿no? En esa línea también se destacaban otros elementos, y yo aquí hablaría particularmente de 3 que me parece que sobresalieron en muchos paneles o estos side events que se mencionaban reiterativamente. Yo recuerdo escuchar sobre todo 3 temas. Cooperación triangular, que efectivamente se ha mencionado, que también adquiere su lugar, que tampoco es un tema novedoso, que también ha estado ahí, pero finalmente también se le da su lugar, con los matices que bien mencionaba Martín, y del cual yo creo que hay un acervo de experiencias muy grande que eventualmente, seguramente se van a retomar para potenciar este tipo de cooperación. El segundo elemento es el de sector privado. Yo particularmente trabajo mucho el tema sector privado en la cooperación internacional, y a mí lo que me dio particularmente gusto es, primero, ver que también se reconoce la importancia de este actor y muchos otros, ¿no? Se habla en los párrafos iniciales de la academia, sociedad civil, pueblos indígenas, etcétera, y sector privado, pero yo creo que un avance importante que hace particularmente este documento, a diferencia de los documentos previos donde el sector privado se ha visto señalado o ha sido invitado a estos procesos, es que hay una identificación de qué modalidades de sector privado estamos hablando. Normalmente se hablaba solamente de alianzas público-privadas y del sector privado de manera genérica como un socio clave para la cooperación internacional, desde Busan, en otras iniciativas, en fin, y finalmente aquí sí se especifica en distintos párrafos a qué tipo de sector privado nos referimos. Hablamos de fundaciones, hablamos de empresas, hablamos de pymes, incluso hay por ahí un párrafo muy específico centrado en el rol de las pymes, que como sabemos pues forman parte, un alto porcentaje del tejido empresarial en muchos de los países del mundo. Entonces yo creo que es un paso clave también el puntualizar a qué tipo de sector privado nos referimos. Y por último también me dio gusto ver el tema de que también ya lo mencionaba Martín, los sistemas de información y medición, evaluación y rendición de cuentas, porque también hemos seguido este tema de cerca y habíamos llegado como a una coyuntura donde en esta conferencia se esperaba quizás 2 posibles rutas respecto al tema de la medición. O cada quien seguía con su propia métrica o se buscaba la convergencia de métricas. Y creo que también hay un paso adelante en los párrafos 25-26, si no mal recuerdo, donde hay ya una invitación a aquellos países que no tienen su proceso, que no tienen sus técnicas o sus metodologías o sus sistemas de medición y evaluación, a que se acerquen a las plataformas existentes. Y ahí, por ejemplo, nuevamente creo que el rol de CEGIP va a ser clave en este proceso con países del sur, a fin de que puedan reforzar justamente a nivel nacional las herramientas con las que están contando y puedan avanzar en ese sentido. Por ahí también, si les interesa, hay un estudio que hicimos con Oxfam en este sentido, con mi compañera Ana Lilia Huitrón, que está aquí presente, donde detallamos y concluimos justamente este tipo de análisis sobre el debate de la medición. Y por último, yo destacaría 3 palabras clave, ¿no? También en esta declaratoria. El tema, la relevancia de las alianzas, creo que es nuevamente, se pone en la mesa nuevamente en el contexto de los ODS, la relevancia de las alianzas, la relevancia de los enfoques multiactor, también está aquí presente, y la relevancia de la coherencia de políticas. Hay también un señalamiento muy clave a que debe haber coherencia de políticas en la cooperación sur-sur, dentro de los países del sur, pero también pensando en la cooperación triangular en su vínculo con los países del norte. Y creo que es una oportunidad, como lo mencionaba también Laura, para que todos los países que están participando en estos procesos pues puedan alinear de alguna manera este tipo de elementos en torno a lo que la agenda nos plantea. Y por último, yo solamente destacaría el trabajo que han estado realizando en estos temas que yo he mencionado particularmente. La OCDE desde distintos ámbitos, con el sector privado, con temas de medición, con cooperación triangular, presentaron muchos estudios relevantes en esa materia, y desde luego también CEGIP, que creo que pues se vio aludido en muchos de estos temas, como Martín lo decía, en muchos paneles nos peleábamos, ¿no? También me inscribo ahí porque organizamos algunos donde no pudimos contar lamentablemente
solamente con su presencia, pero sí pudimos debatirlo en otros espacios, a fin de enriquecer justamente los debates que estábamos teniendo desde la academia y desde una red de think tanks del sur a la que pertenezco también, donde pues estuvimos sobre todo debatiendo los temas de medición, sector privado y de intercambiar experiencias y casos y buenas prácticas sobre distintos proyectos o distintos procesos de cooperación sur-sur que pudieran al final del día enriquecer entre regiones lo que está pasando con estos temas, ¿no? Finalmente creo que para mí el reto que queda, y con esto cerraría, es el tema de la implementación, es decir, hay por ahí una mención muy clara de que bueno, pues ahora lo que sigue es la implementación de esta declaratoria. Y creo que pues el reto va a ser ahí el observar o el saber cómo los distintos países y los distintos actores van a tomar medidas, acciones, propuestas o iniciativas para poder justamente implementar todo lo que la declaratoria nos plantea. La fortuna es que no se parte desde cero, hay mucho trabajo previo por todos los actores referidos, por muchos de los países del sur. Entonces creo que no será tan difícil dar estos pasos, pero bueno, lo interesante creo para mí será ver cómo se da este proceso de implementación. Entonces hasta aquí lo dejaría y también pues abierto a las preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación cerramos esta primera parte con las reflexiones desde Oxfam Intermón con Enrique, cuando quiera. Bueno, pues nada, muchas gracias también a todo el mundo por la invitación. Yo, es que además me toca de último, entonces ya pues, decir algo inteligente va a ser más complicado, pero solo va a poner, digamos, en términos el contexto, ¿no? Digamos, donde se desarrolla la reunión. Como para ubicarla también, un poco, Martín, sigo lo tuyo, digamos, de los que hemos tenido oportunidad de estar en estas reuniones, los contextos son muy importantes. Y el contexto era complicado porque pues el multilateralismo está en crisis, entonces pues, ya nadie le cree a lo que sale de esas reuniones, porque pues es que hace 50 años en las cumbres pues se sentaban Churchill, el ruso y Roosevelt y decidían cómo iban a organizar el mundo. Hoy las cumbres pues multilaterales son muy distintas y también los procesos de avanzar la posibilidad de avanzar es muy limitada y además los gobernantes actuales pues, de países muy poderosos no creen en el multilateralismo y lo desprestigian, entonces también es muy difícil, digamos, hacer una reunión en ese contexto tan complicado. Dos, pues también hay que entender la agenda interna, ¿no? Y pues Macri está en un momento difícil, a punto de no pagar la deuda, entonces también era como un respirito también como para poder decir, bueno, es que no estoy hundido, ¿no? Lo otro es que pues el sur está tocadito, ¿sí? El sur no es el sur de hace 10 años, de la primera década del siglo XXI, con los commodities a buenos precios, todo el mundo gastando en cooperación sur-sur y creciendo, sino pues que Brasil está golpeadito y Argentina pues ha hecho un esfuerzo por crecer su cooperación, pero pues es un esfuerzo pues pequeñito. Y inclusive los chinos pues sí siguen vendiendo mucha cooperación, pero sus volúmenes tampoco han crecido sustancialmente porque pues el sur está en otro momento. Entonces digamos que ese es otro elemento de contexto. Y agrego un último elemento de contexto y es que la agenda de eficacia de la ayuda, digamos que era como el espacio que tú lo mencionabas, Laura, en el sentido de que también esta reunión generara un marco más amplio para acordar como cuáles son los criterios de eficacia de la ayuda. Pues la realidad es que al otro lado los donantes tradicionales, incluido el gobierno español, no han cumplido con los criterios de eficacia de la ayuda, con la agenda de eficacia de la ayuda. Lo que ha ocurrido es que frente a Europa, particularmente frente al tema de las migraciones, pues lo que han dedicado es una cantidad de recursos a financiar los temas migratorios y inclusive invirtiendo recursos en Europa en vez de invertirlos en los países. Y bueno, entonces digamos que tampoco ha habido un avance muy importante de cumplimiento de la agenda de la eficacia de la ayuda y por lo tanto también era muy complicado lograr un compromiso al otro lado que
que inclusive en los mejores momentos fue complicado, que en Busan también lo intentaron. Yo tenía un poco ese rol cuando estaba en el Task Team de Cooperación Sur-Sur y tampoco se logró. Entonces digamos que era un contexto complicado para una reunión de estas. Entonces yo hablo de como de lo bueno, lo malo y lo diferente y lo curioso. Entonces lo bueno es triangular. No voy a, o sea, tú ya lo has mencionado, yo creo que el tema triangular entró, la cooperación triangular entró en esta agenda. Yo creo que esas resistencias de que de los países del sur, de que la cooperación triangular no, yo creo que hay un avance importante y creo que es valioso. Y es valioso, digamos, para un país como España, que ha apostado por la cooperación triangular y que fue de los países pioneros en impulsar esto. Y yo creo que es el mecanismo de diálogo. Más que sobre principios, yo creo que en la práctica la cooperación triangular va a ser un mecanismo de diálogo entre los países del sur y del norte. Entonces, que más que el desgaste en sí, no, que si son estos principios, si es armonización o si es ayuda mutua. Sí, que uno es más de la jerga del sur y otro es más la jerga del norte. Creo que la convergencia de agendas va a ser triangular y se abre una ventana de oportunidad. El concepto de desarrollo en transición, creo que también es un concepto interesante para el contexto de América Latina, es valioso. Ahí la OCDE está trabajando, la CEPAL también desarrollando el concepto de desarrollo en transición, tú lo mencionaste también, y yo creo que nosotros, yo ahora en la sociedad civil, tenemos que trabajar duro para incidir en que el concepto de desarrollo en transición, que identifica brechas a través de las cuales se debe generar cooperación triangular y cooperación sur-sur, pues esté permeado por las brechas que realmente importan, porque hoy la OCDE y la CEPAL todavía hablan de unas brechas muy macroeconómicas, pero por ejemplo la brecha de la desigualdad, que ya saben que a Oxfam le importa, no está ahí, y la brecha de género tampoco está ahí. Entonces yo creo que es importante dar una reflexión sobre cuáles son las verdaderas brechas que van a determinar el concepto de desarrollo en transición, porque va a ser el marco de entendimiento entre América Latina, entre los países de renta media y los países europeos, porque son como los países a los que nos importa el concepto. Entonces, eso yo creo que es bueno. Y lo otro es, coincido en los temas de justicia de género entraron sobre todo en los paralelos y en los eventos paralelos, y creo que eso es también interesante. Nosotros, por supuesto, como Oxfam, impulsamos y empujamos por este tema, y la verdad es que sabiendo uno cómo funcionan estas declaraciones y demás, pues sí vimos mucha más apertura, y creo que es otro tema que a ustedes les interesa, pues porque es un elemento distintivo de la cooperación española. Entonces creo que, bueno, y sabiendo que pues estaban los chinos y los indios que pesan y demás, que eso no es una prioridad para ellos, ver que el tema de justicia de género entra, yo creo que es bueno. Lo malo es la pésima organización de la sociedad civil en la fase preparatoria y en la reunión, o sea, una absoluta improvisación. Y pues yo he estado en otros, yo a diferencia tuya, Taina, yo en cambio yo esas reuniones ya no voy con tanto entusiasmo, porque ya me pasa como con Martín, que uno ya sabe. Porque era de sur-sur. Taina es mucho más joven. Pero yo, sí. Pero además, porque era de sur-sur. Yo voy entusiasmo porque es Argentina, es Buenos Aires, y veo amigos y demás, pero ya las expectativas están un poquito más mermadas. Pero lo cierto es que muy mal organizada la sociedad civil, digamos, frente a los procesos de eficacia de la ayuda, digamos que yo no sé, yo estuve en Acra, creo que y eso era organizado por la OCDE y eso. Aquí total improvisación, no sé, Carolina que me estaba ayudando en el tema, no se sabía nada, los espacios de participación de la sociedad civil terribles, hicieron una reunión previa, digamos, para organizar para la sociedad civil, y pues llegaron unas organizaciones que estaban ahí, pero sin una agenda clara, en el último momento. Yo terminé haciendo como una labor ahí casi que de moderación, porque no había entendimiento de para qué ese espacio. Realmente muy vago y muy mala la forma como involucraban a la sociedad civil, lo que muestra que todavía es una cooperación muy gubernamental, y que se está perdiendo, como tú lo dices, todo el enorme potencial. Entonces lo otro es lo de los eventos paralelos. La verdad es que a mí me pareció un desorden terrible. Uy, no, o sea, realmente
hubieran podido hacer, o sea, sí, la riqueza y como contigo coincido, buenos debates y ahí se hablaron temas novedosos y eso, pero pudo haber sido más ordenado. O sea, realmente entonces claro, entonces habían 15 personas en cada evento, algunos como pues porque daban comida, entonces tenían un poquito más de gente, pero la verdad muy desordenado, a pesar de que hubo eventos paralelos muy buenos. O sea, los el de desarrollo en transición, a mí me pareció buenísimo. Donde estuvieron ustedes también, el del de Avanza, creo que de Adelantes. Creo que estuvo, o sea, hubo eventos paralelos interesantes, pero la verdad es que creo que los organizadores pudieron haber hecho menos, aceptado menos cosas y no poner a la audiencia a competir, porque la verdad era pues agobiante. No podía ir a una, o sea, así como iba uno a uno muy bueno, otro era pues flojito. Bueno, lo novedoso para mí, bueno, yo creo que es interesante ver la cantidad de nuevos instrumentos que están surgiendo. O sea, yo creo que eso es importante y es valioso. La Unión Europea mostró sus mecanismos, los países llevaban sus mecanismos, el programa brilló, tenía espacios. Pues yo creo que es interesante ver cómo, aunque es cierto que también, digamos, uno veía mucho menos de lo que tienen los asiáticos, o sea, todavía estaba mucho más representada América Latina, pues porque era en Argentina. Entonces, pues eso también, hay mucho más que uno no conoce que está pasando en Asia. Pero bueno, y subvenciones y esas palabras que aquí son tan importantes, y eso no se habla, o sea, que yo creo que también es un mensaje, digamos, no sé, para las ONGs, por ejemplo, que todavía yo aquí veo los debates de las ONGs, no, que las subvenciones, que toca subir al 0.7 para que haya más subvenciones, no sé qué. Creo que es bastante clásico y que creo que el mundo está cambiando y creo que la reunión fue un poco reflejo de eso, de la necesidad de que haya nuevos mecanismos e instrumentos. Algo también, digamos, diferente fue pues la tensión política alrededor del tema Venezuela al final. Y yo pues yo sé que ahora de sociedad civil puedo hablarlo con más frescura y también comentarlo aquí, que es una audiencia más pequeña, eso, pero la verdad es que impresionante al final de la reunión. Entonces la Unión Europea además fue quien abrió el tema y después los del Grupo de Lima diciendo que no reconocían a la delegación de Venezuela, y entonces después pues hablaron y Estados Unidos también, y después entonces habló al otro lado Rusia, Irán, Israel, el G77, sí, entonces claramente muestra las tensiones que hay en el mundo alrededor del tema de Venezuela, y creo que, digamos, no empañaron la reunión, pero pues fue un tema curioso que siempre pues surge ahí y a la gente, y creo que es de las cosas que a los periodistas, digamos, le pudo haber llamado la atención, porque como no hubo como tanta chicha de cosas que, o sea, uno, no sé, yo de periodista decía, bueno, pero yo, ¿qué pondría de gran titular? Y la verdad es que los titulares fueron flojos, o sea, no salía casi nada. Porque no había, pero es que no había mucho no hubo como grandes cosas que salieran. Entonces, bueno, yo hubiera escogido esa atención si fuera periodista. Creo que algo también diferente fue todo el tema de nuevos instrumentos, de cambio, digamos, de cooperación triangular y cambio tecnológico. Creo que ahí surgen nuevas cosas incipientes, pero había eventos sobre eso. Los japoneses creo que mostraron como una herramienta que han diseñado, y creo que es incipiente, pero es una señal del verdadero potencial que yo veo de la cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur hoy entre gobiernos está muy bien y ha avanzado, aunque pues ahora no con el esplendor del principios de la década anterior, pues porque los países del sur ya no tienen tanta platica, pero lo cierto es que yo sí creo que la sociedad civil, o sea, hay muchas otras formas de cooperación sur-sur que están ocurriendo, que no están clasificadas como cooperación sur-sur, pero que son en esencia formas de cooperación entre sociedad civil. Yo, digamos, ahora en Oxfam lo veo por todos lados. Lo que pasa es que no lo llamamos cooperación sur-sur, pero lo que estamos es trayendo conocimiento de Sudáfrica con Brasil para apoyar a Mozambique. Y eso está ocurriendo, así la gente no tenga ni idea de que eso se llama cooperación sur-sur.
Y creo que la misión, digamos, de los gobiernos es aprovechar ese potencial y generar instrumentos. Y yo de verdad hago una invitación aquí a la hora de que, de verdad, ahora que hay nuevo gobierno, que está el PSOE, que nos vamos a sacar nuestra realidad de la ayuda muy propositiva en ese sentido, que es algo que siempre saca Oxfam, todo es el clásico de Oxfam de todos los años, pero de verdad pensarse un instrumento de cooperación sur-sur, como lo hizo ya la Unión Europea. Creo que ahí hay un nicho importante, porque además pues hay una curva de aprendizaje valiosa. Y bueno, y lo curioso es que Todos estamos esperando para ver la parte de los jueces. no, lo curioso, Martín, es que ustedes planearon mucho el proceso para estar en los espacios y la verdad CEGIP se ganó todos esos espacios. En cambio, nosotros como Oxfam no planeamos mucho. Realmente unos meses antes dijimos, ve, está la conferencia, vayamos, y bueno, a mí el tema me interesa, en fin, hablamos ahí con alguna gente en la conferencia y llegamos. Y estuvimos en los eventos, en una de las sesiones paralelas, hablamos como sociedad civil en la sesión de cierre, o sea, nos dieron unos espacios muy importantes. Yo creo que sobre todo por la pésima participación, la pésima organización del rol de la sociedad civil. Entonces pues echaron mano de los que más o menos nos conocían más en el proceso, pero nos ganamos unos espacios que no nos merecíamos, sinceramente, y dijimos cosas buenas, interesantes y valiosas, pero lo cierto es que yo creo que fue más, de verdad me sorprendió a mí, de pronto me recibí un email, no, usted habla en la sesión de cierre, y hablamos nosotros y estábamos, pero no porque realmente nosotros hubiéramos hecho un proceso de construcción y demás, sino porque la sociedad civil estuvo muy mal organizada. Y un último comentario es que yo no sé si hubo tanto avance en el tema de métricas y demás, y si además yo creo que ese debe ser un tema en el que nos tengamos que desgastar, porque la medición de la cooperación sur-sur no avanza mucho más allá, no porque no haya las tecnologías ni nada, sino pues porque es una cosa más política. Pero yo sí creo, lo que yo sí creo es que aquí tenemos un activo, que es lo que se ha logrado a través del informe de cooperación sur-sur, pues que eso es un producto de esta casa. Pero también, y lo pongo más para la discusión, cuando se ha tratado de vender afuera, Martín, no sé qué haya pasado ahora, pero cuando yo he estado, digamos, más vinculado al proceso, no ha sido sencillo. Se ha tratado en el Caribe y ahí ha habido avances, pero cuando se ha presentado a los africanos no ha sido tan sencillo, los asiáticos tampoco, entre otras porque la cooperación sur-sur basada en el intercambio de prácticas y conocimiento y eso, que es como la esencia de la cooperación sur-sur en América Latina, no necesariamente es la forma como se respira la cooperación sur-sur en África o en Asia. Entonces, como son tan distintas, hay veces ese esfuerzo de tratar de tener una herramienta común, de verdad, Jorge, yo en otros momentos he tenido esa banderita, pero la verdad es que creo que no sé hasta dónde realmente sea útil. Y si eso realmente nos lleva a alguna parte, digamos. Yo apostaría más, en cambio, porque se amplíen los instrumentos, se diversifiquen los instrumentos, se metan más recursos en la cooperación sur-sur y triangular. Creo que ese es realmente, en este momento, la prioridad de la agenda. Los instrumentos para darle cabida a otros actores y poder innovar más, y los recursos disponibles, pero bueno, ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias. Creo que han sido 5 valiosos análisis y valoraciones de los resultados de la reunión de Buenos Aires. Me quedo con una sensación de esa que cuando le preguntaban ¿por qué es usted pesimista? Y dice, pues que un pesimista es un optimista bien informado. Yo creo que un poco la sensación de los resultados con lo que los 5 habéis comentado. Pasamos ahora a hacer honor al lugar que nos ocupa, es conversatorio sobre estas cuestiones. Como mediador tenía ese miedo escénico de que preparar algunas preguntas por si acaso en el auditorio había una cierta timidez a la hora de presentar la primera. Tenía 7, ahora tengo ya 15, después de vuestras intervenciones. Creo que es un indicador muy valioso de una sesión, de tener más preguntas que aquellas que las respuestas que tenías a priori, pero bueno, viendo quién está en la sala, pues creo que no va a ser necesario acudir al comodín del moderador
para comenzar con las primeras preguntas, o cuestiones o comentarios, con lo cual damos la palabra al resto de la sala. O sí, vamos, igual tengo que tirar aquí de... Por favor. Y si queréis, perdonadme, no sé si es necesario, pero si no os importa decir el nombre y algo que queréis añadir, y si os parece, aglutinamos algunas preguntas, 2 o 3 si os parece, y así podemos responder también un poco si hay alguna dirigida particularmente o son preguntas en general a la mesa. Gracias. Yo soy Joana Lucar, soy candidata a doctora por la Universidad Complutense y quería hacerle una pregunta a Laura. Lo que pasa es que yo he trabajado también en el Perú, en la Agencia de Cooperación Peruana, en la APSI, y quería saber en el futuro, como AECID, ¿cuáles son los países sudamericanos con los que creen que van a trabajar más a fondo o más en conjunto, digamos, en un futuro? ¿Y por qué con esos países? O sea, si hay algunas condiciones por parte de AECID que les hace preferir, entre comillas, trabajar con unos países que otros. Bueno, ¿cómo está muy concreta? Si os parece. Laura, si te parece. Nosotros nos guiamos por el plan director. Sé que es una respuesta muy estándar, pero realmente nos estamos guiando por el plan director en el que el mandato es: vamos a concentrar nuestra ayuda en una serie de países. En esos países vamos a desarrollar un programa de cooperación concreto a través de la negociación de un marco de asociación con ellos, y luego vamos a desarrollar otros instrumentos para cooperar con los países en los que entendemos que por su nivel de renta fundamentalmente ya no es necesario desarrollar un programa completo de cooperación. Respondiendo de forma general a la pregunta, nosotros en América Latina nos interesa estar presentes de una forma o de otra, con un instrumento o con otro, en toda la región. No estamos presentes igual en México o en Uruguay o Chile, ahora después de la graduación, que en Guatemala o que en Ecuador o que en Colombia. Pero nos interesa estar presentes en toda la región. Entonces, ¿tenemos una preferencia? No tenemos una preferencia, pero sí desarrollamos instrumentos diferentes. En Perú tenemos un marco de asociación país y priorizamos unas líneas de cooperación y trabajamos en esas líneas de cooperación, y en otros países como en Uruguay o en Chile a lo mejor nos centramos más en potenciar la participación de estos países en debates regionales, en diálogos regionales en nuestros centros de formación, o en potenciar la cooperación triangular con estos países de forma que en alianza podamos trasladar una experiencia, una buena práctica a otro tercer país de la región. En definitiva, no tenemos una preferencia, tenemos instrumentos diferentes y nuestra prioridad sería mantener nuestra presencia en la región, nuestro diálogo institucional con todos los países de la región y digamos, la identidad que AECID ha ido generando a lo largo de 30 años de cooperación en la región iberoamericana, latinoamericana. Gracias. Bueno, mi nombre es Pilar, soy estudiante del máster de cooperación del Instituto Ortega y Gasset. Mi pregunta quizás ya no sería más a futuro, ¿no? Pensando como que queda de acá en adelante, más desde un enfoque prospectivo quizás. Da la sensación, como por lo que han comentado de lo que vivenciar, que todo queda igual, ¿no? Como que más bien que todo va a continuar igual, o sea, que no hay resultados quizás tan sólidos o fuertes desde los que anclarse para decir, bueno, de acá en adelante continuamos por esta vía, ¿no? Más allá de los puntos rescatables de la declaración y demás. Pero mi pregunta es más bien si percibieron que haya, o sea, el germen desde algún estado o algún sector que pudiese apuntalar, o sea, reconociendo, por ejemplo, lo que es el trabajo de la CEGIB, o mismo, bueno, quizás del Estado argentino, ¿no? Como consecutivamente volviendo a organizar el PAVA, desde donde se pudiese, no desde el liderazgo, porque justamente no iría en consonancia con las características de la esencia de la cooperación, no pensando en un liderazgo concreto, pero sí desde qué fuerza se podría apuntalar en concreto la institucionalidad o bueno, algo más concreto como espacio de diálogo multiactor y demás de la cooperación sur-sur. ¿Cómo estás más general? Si hay alguna más que podamos añadir.
Bueno, primero que nada, muchas gracias a los participantes y a la CEGIP y al UDSA por la organización de este recuento de lo que fue Pava más 40. Bueno, yo tendría dos preguntas pensando en el post-Pava 40, ¿no? Creo que han hecho un resumen bastante a detalle de lo que fue, de cómo se generó y de la declaración que resultó, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? Y en ese sentido, referirme a dos elementos que me parecen interesantes y que quizá yo me perdí un poco en si se trataron estos debates dentro de la conferencia. Uno de ellos es cómo lograr esta coordinación entre actores y entre mecanismos. Si bien en la declaración es verdad que ya se habla de cooperación transfronteriza, de cooperación descentralizada, de otros actores más allá de los estados, y parece que hay un montón de cosas que se están haciendo, pero no hay una coordinación, ¿no? entre estos actores y entre estos mecanismos. Y sobre todo pensando en el ODS 17, que es la generación de alianzas. No sé si ustedes ya en la conferencia identificaron que se están germinando estas estrategias de coordinación y para generar estas alianzas, o bien si desde cada una de sus trincheras, dentro de las agencias, de los organismos multilaterales, de la sociedad civil y desde la academia, ya han empezado a pensar en estas posibles estrategias para crear alianzas con otros actores y con otros mecanismos. Y la segunda sería en términos del financiamiento para el desarrollo, que bueno, creo que ese es uno de los debates y de los temas más peliagudos de la Agenda 2030, que es de dónde va a salir el dinero para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, si bien la cooperación sur-sur tiene su naturaleza en el intercambio del conocimiento, pues cada vez más se habla de dónde está el dinero en la cooperación sur-sur, ¿no? De hecho, una de las críticas que yo escuché por ahí en la conferencia es que, bueno, me parece muy bien que estén aquí los países del norte, pero ¿dónde está el 0,07 y sus compromisos financieros, ¿no? Y en ese sentido, pues también se interpeló al sur global, una India, una China, de dónde están los recursos para financiar el desarrollo. En ese sentido, pues no sé, preguntarles a ustedes si escucharon ahí algo en este sentido del financiamiento, de dónde van a salir los recursos, porque es verdad que en la declaración pues hay muy buenas intenciones, pero no se habla ni de porcentajes ni de compromisos más allá, ¿no? De una buena relación de colaboración técnica. Entonces, bueno, esas serían como las dos preguntas que yo tenía que hacer. Muchas gracias. Pues acumulamos una más, si os parece, con una intervención. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Pérez, soy el coordinador del Observatorio del Derecho Humano al Agua, que está situado o es vecino del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, es decir, es una parte de este instituto. Y claro, por supuesto, mi pregunta va a ir referida a temas de agua y medio ambiente. He estado viendo cómo se distribuye sectorialmente los proyectos en ese resumen que nos han dado, y he visto que hay un organigrama en el cual hay una área de medio ambiente que por el grosor parece que es bastante importante, ¿no? Lo que me gustaría saber es, bajo medio ambiente, si han conocido qué tipo de proyectos hay en medio ambiente, a qué se refiere ese medio ambiente, cuánto dinero se ha gastado en medio ambiente. Y con respecto a otra rama de este diagrama, es lo que se dedica a saneamiento y abastecimiento de agua. Es decir, qué importancia ha tenido dentro de esta reunión el tema del agua. Y cuánto dinero, si se puede saber, a cuánto dinero ascienden esos proyectos. Nada más. Dejamos una porque yo creo que son ya varias, discúlpame, y algunas son muy concisas, otras son un poco más amplias. Si os parece, ahora ya quien quiera hablar o ir respondiendo y vamos a ir. Son muchas cosas, pero
Es interesante, Enrique. Con Enrique hemos compartido muchas conferencias en muchos lugares. Siempre pensamos bastante parecido, hablábamos bastante parecido. Ahora creo que pensamos parecido, pero hablamos muy distinto, ¿no? Lo cual se nota el grado de libertad que Enrique tiene, que yo no tengo. Yo creo que no todo queda igual. Las conferencias estas son un punto o un hito en un camino. Y como todo hito, no sabe su implicancia hasta después que pasa un tiempo. Cosas que yo creo que cualquier observador sensato, seguramente en 1979, 1980, no pensó de la conferencia del Papa del 78, luego se convirtieron o hicieron de ese hito una referencia, una bandera, un mojón. Pensemos, por ejemplo, no solo que esa conferencia se hizo bajo una feroz dictadura como era la Argentina en el año 78, sino que, y yo hice un ejercicio en algún momento, más de la mitad de los asistentes eran dictaduras muy severas, las que asistían en esos lugares. No solo países árabes, sino buena parte de los africanos. O sea que el componente de democracia, que hoy en día lo damos como un evento importante, en ese momento brillaba por su ausencia. Entonces, la conferencia del 78 se convierte en una bandera del sur, pero la mayoría de los países que estaban ahí, incluido el anfitrión, se cargaban todos esos principios. Entonces, las cosas con la historia se vuelven algo que quizás en el momento que como estamos muy encima de ello, no sabemos darnos cuenta o no sabemos. Entonces, yo creo que también estas conferencias, por un lado, condensan procesos anteriores, y Enrique hacía referencia a eso, y después, como es un borrón y cuenta nueva. Bueno, más o menos venimos así, parece que vamos a ir para allá, luego veremos si vamos o no vamos, y por lo tanto si eso se convierte o no en algo permanente. Pero entonces sí creo que estos elementos de oficializar, es como, si bien pasaron 40 y no 18 años, es como una especie de certificado de nacimiento adulto de la cooperación sur-sur, y bueno, ahora sí es un actor, ahora sí está oficializado, ahora sí está aceptado, y también se incluye la cooperación triangular, también se incluye como instrumento de la Agenda Global de Desarrollo. Entonces creo que en ese sentido, hacia adelante, ya hay algunas oficializaciones que esta conferencia permite que lo van a hacer importante, o que lo van a hacer que el tiempo de ahora ha cambiado para después. No creo yo, y esto es una posición más personal, no es institucional, a pesar de manteniendo la libertad restrictiva que tengo de las cosas que puedo decir, no creo que vayamos a las próximas décadas a una explosión de la cooperación sur-sur. No creo. Y ahí engancho un poco con la pregunta de Ana Lilia. Yo creo que se va a oficializar, consolidar, profundizar, sofisticar. No son detalles menores esto, no lo estoy diciendo esto como méritos menores respecto, pero creo que se va a quedar en cierta proporción, en cierto nivel, en cierto tamaño, más allá del gigantismo de China, que cualquier movimiento que realice, bueno, obviamente afecta a todas las estadísticas, afecta a todos los números, pero no auguro en América Latina, por ejemplo, una explosión o un crecimiento de la cooperación sur. La verdad que tampoco auguro una reducción, pero a pesar de los cambios políticos, que comparto completamente lo que Enrique decía, creo que se mantienen, aún con distinto color político, pero no auguro que vayan a reducirse. Yo creo que seguir demandando un espacio internacional de coordinación de actores para la cooperación sur-sur es una visión muy norte. O sea, ahora vengo el lunes y martes en un evento en Londres, en ODI, una persona de DFID, o sea, agencia inglesa que han seguido apostando a la cooperación, que han aumentado la cooperación, que mantienen el 0,7 a pesar de todo, y me dijo, what is PAVA? O sea, la mujer estaba en una conferencia sobre la nueva cooperación sur-sur, sobre eso, y ella me pregunta que, es decir, hay un desconocimiento de muchas cosas. Bueno, típico de conferencias, se divide en subgrupos. En mi subgrupo estaba un asesor muy importante del gobierno sueco, y entonces surgió el debate que no mencionamos en la primera parte sobre la poca presencia de países del norte, que es algo que también se lo reflexionaba, pero no lo había mencionado en los destacados del evento.
hubo muy poca representación, casi nula, de cierta jerarquía de los países del norte. Había embajadas, había cierta representación alta de la Unión Europea, sí lo hubo, pero luego los países del norte estaban como mucho con algún embajador regional o muy poca gente de sede. Eso sí fue un elemento debilitador, digamos, de lo que sale de la conferencia, porque claro, a la medida que tú no tienes que estar la otra parte, debilitas. Y el sueco me reconocía que ellos habían decidido no ir, pero más que nada por un desconocimiento o porque no sabían las implicancias. Yo creo que a veces intentar aplicar la necesidad de mecanismos de coordinación o de instrumentos de medición a la cooperación sur-sur y triangular es como antes hacían los donantes. España, por suerte, fue de los primeros que dejó de hacerlo, aquello de la mesa de donantes, ¿no? A mí era una cosa que como gobierno del Uruguay en su momento me causaba alergia, como mesa de donante, ¿no? Parecía como los delegados del rey que iban a resolver, o reina, porque incluye varios países, no hace una referencia a España, que iban a decidir el futuro de una nación, ¿no? Que se sentaban, ¿no? Como esa de nosotros decidimos qué se hace y nosotros aquí coordinamos dónde se va, y no, esto lo coordina el gobierno, usted nos ayuda a hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, la idea yo creo que de generar un espacio de coordinación, creo que nunca va a suceder, y no creo ni que sea deseable. Es una necesidad que me parece que obedece a otra visión de la cooperación. Sé que tú no la tienes, pero creo que no obedece. Ahí también retomo lo que Enrique decía, que a veces la necesidad, y Jorge hacía referencia al tema de la cuantificación, a veces es un desgaste que el sur en parte ha entrado por una demanda del norte, pero que no la necesitamos, no es necesario, es un debate que quizás no nos lleve a ningún lado y no aporte beneficios en ese sentido. Sobre el tema del financiamiento, ¿no? Where is the money, ¿no? Lo mismo que al principio, nunca te lo van a decir. Yo se los dije a algunos alumnos que estuvieron en una charla acá arriba, mi opinión es que el sur nunca va a decir eso. No es un tema estadístico, no es un tema técnico, es un tema súper político y cada vez más claro, cada vez más consolidado, y algo que intenté argumentar en esa exposición aquí cuando vinieron los estudiantes. Los países del sur, bueno, el caso de China es paradigmático, pero aún los países mucho más transparentes, con gobiernos democráticos, no tienen incentivos para hacerlo, porque si tú reflejas que pones demasiado dinero, tu Constitución Nacional, tu población te va a decir, oye, estás gastando mucho dinero en esto y nosotros tenemos pobreza, tenemos esto, tenemos lo otro. Entonces, no tienes ningún incentivo para decir que gastas mucho dinero. Y si gastas poco dinero, lo cual no tendrías un problema con tu población, tenés un problema con todos tus colegas, porque el día que te sientas en la mesa esta de principales donantes de cooperación sur-sur, los otros países te van a mirar con cierto carácter risueño para decir, solamente 2 millones pone. Cualquier observador más o menos calificado de la cooperación sur-sur, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, sabe que algunos países relevantes en nuestro contexto de cooperación sur-sur, su presupuesto en millones de euros, cuentes como lo cuentes, es decir, maximizando el valor de un técnico, en fin, concibiéndolo hacia arriba, son montos absolutos muy acotados, de decenas de millones de euros en su cuenta máxima, que son muy inferiores a las cuentas reducidas de España, la cooperación tradicional de España, aún súper reducida luego de la crisis, luego en el peor momento, que esperemos que ahora vuelva a retomar un poco hacia arriba, es mucho más bajo. Entonces, es una discusión sobre otros parámetros y por lo tanto es moralmente relevante, pero no creo que vaya a suceder. Medio ambiente y agua. En cooperación sur-sur, en agua hay muy poca entre Latinoamérica. Eso obedece a una buena razón, que sigue habiendo bastante cooperación tradicional en el tema de agua, y España es uno de los ejemplos de eso, muy sustantiva. Si bien la proporción de la cooperación en medio ambiente es reducida sobre el total, o sea, no llega a un 15% en el mejor de los casos,
sí es de las áreas que más va creciendo. En los últimos 5 años consistentemente es la que más crece, o sea que intuimos que va a crecer aún más. Y se centra fundamentalmente en temas de respuesta, mitigación, adaptación al cambio climático, desastres naturales y ese tipo de cosas. O sea, lo que hay en ese resumen, ves como medio ambiente, se refiere, hay muchas áreas, pero un grueso es más que nada en respuesta a cambio climático y adaptación y respuesta a desastres naturales. Entonces, perdón que me alargué un poquito. ¿Queréis completar? Sí, bueno, si les parece, voy a enlazar un poquito con el tema financiero. Yo creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, que es un poco tal vez un ejercicio de honestidad política. Y es que una de las cosas que ocurrió en el PAVE, que queda reflejado en la declaración, es que al final prácticamente la mitad de la declaración es dar o pedir a Naciones Unidas que se encargue de una gran cantidad de cosas que en el PAVE anterior se había quedado claro que Naciones Unidas debe tener, si acaso, un rol orientador, pero que esto se lo comían los países. Porque al final la cooperación sur-sur es de los países del sur. Y la cooperación triangular, pues es otra modalidad de cooperación en la que pueden participar 3 actores del sur, pero también implica otros actores. Es decir, la cooperación sur-sur se tiene que conceptualizar, identificar, todo lo que sea, por en el caso de los países y los actores del sur, con pues los complementos necesarios, ¿no? En el caso de la financiación, ocurren varias cosas. La primera de ellas es que cada país pone el dinero que estime conveniente, porque la cooperación es discrecional. Todas y todos los que estamos aquí lo sabemos. Una característica de la cooperación internacional en general es la discrecionalidad. Yo decido con quién coopero, en los términos en los que coopero y la plata que pongo. Entonces, por una parte tiene que ver, me quiero referir a lo que es cuánto presupuesto va a destinar cada actor de la cooperación sur-sur a su cooperación, y la otra cosa es lo que en el sistema internacional, lo que es la financiación internacional, vamos a disponer para cumplir ese principio de apoyar a la cooperación sur-sur y a la cooperación triangular. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una diferenciación. En ese sentido, Naciones Unidas, con el protagonismo que además pretende tener ahora y lo que los países al parecer le están promoviendo, quizás pueda hacer uso de o reforzar los fondos globales y regionales que ya existen. Porque problemas de financiación como tal, decimos, no, nos hace falta plata, pero en realidad el dinero está distribuido de una manera un poco extraña y tenemos una multiplicidad de fondos internacionales, nacionales, bilaterales, regionales y globales, que hasta en muchas ocasiones terminan devolviendo sus propios presupuestos porque nadie les pide la plata. Incluso tenemos foros de países de la OPEP, Fondo Fiduciario Pérez Guerrero, bueno, X, todo lo que ya hemos discutido muchas veces en clase. Entonces yo creo que por una parte tenemos que hacer un ejercicio de ver nuevas fuentes de financiación, sin duda una, y aquí yo creo que el sector privado, cuando algún día nos enteremos cómo el sector privado va a funcionar o va a trabajar en esto, es decir, podemos desbloquear dinero internacional, que además mucho se nos pierde entre corrupción, flujos ilícitos, etcétera, etcétera, impuestos y ese montón de cosas, podemos desbloquear algunos fondos que se van por otro lado y no directamente al desarrollo. 2, cuando integremos realmente a los otros actores más allá de los estatales, podemos ver opciones de financiación. 3, tenemos la financiación de los propios estados, no solamente de los gobiernos nacionales, acuérdense que existen los gobiernos locales y regionales, que también tienen sus presupuestos. Y la otra cosa es organizar un poco el funcionamiento de los fondos internacionales globales que tenemos. Y si estamos hablando, e insisto, en que tenemos varias agendas de carácter global que están interconectadas, acordémonos que tenemos nuestro Acuerdo de París, y repito, sobre cambio climático, tenemos la nueva agenda urbana, tenemos el marco de Sendai y tenemos la Agenda 2030. Para todas esas agendas hace falta dinero y se supone que todas tienen el mismo objetivo, que es el desarrollo sostenible. Tenemos ejercicios específicos, tareas concretas para el futuro, Pilar, ¿de qué cosas tenemos que hacer? La localización de los ODS. Estamos preocupadísimos por todo lo macro del sistema. Y nuestro sistema macro no funciona especialmente bien, porque además somos un desastre porque el multilateralismo, como nos decía Enrique, está en crisis. Entonces, busquemos la manera, y ahí yo creo que la academia tiene un papel importante, uno, en el diseño de perfiles para poder entender por qué la metodología que usa CEGIP para Iberoamérica no sirve en África, y es porque los perfiles de los cooperantes son distintos, no solamente nos centramos en la identificación de necesidades, sino que los perfiles de las cooperaciones son distintos, y eso es trabajo académico que podemos hacer encantados de la vida. Entonces, por una parte, fortalecer esos fondos, es decir, dinamizar esos fondos que ya existen, atajar un poco el tema de los flujos ilícitos que no se están destinando precisamente a los temas del desarrollo, y 3, localizar los objetivos de desarrollo sostenible en temas muy concretos y con actores muy concretos. Eso nos facilita articular las distintas agendas internacionales y bajar un poco de la estratosfera a lo local. Cuando trabajamos en lo local es mucho más fácil hacer un ejercicio de articulación de actores,
porque en los territorios no tenemos ahí actores privados, actores de la sociedad civil, academia, sindicato, empresa, todo. Ese ejercicio que no hemos sido capaces de organizar en el ámbito macro, multilateral, global, podemos empezar a trabajarlo desde lo local. Entonces, si organizamos, si alineamos realmente las agendas, porque el objetivo finalmente es el mismo, identificamos cuáles son, priorizamos cuáles son los objetivos que necesitamos en función de los actores que estamos trabajando. Otra opción, 3, nos sinceramos los actores que estamos para ver quiénes son los agentes y qué potencialidades tienen. Y 4, realmente sinceramos el destino del dinero, yo creo que ahí podemos hacer cosas un poco más eficaces. Porque efectivamente, políticamente, que los países del sur, países considerados en desarrollo, digan yo invierto 20.000 millones de dólares en eso, siempre está mal. Yo vengo de un país que es Venezuela, que tiene una cooperación en la que se invierte muchísimo dinero y somos altamente criticados por la cooperación que hacemos. Sin embargo, ahí está la cooperación. Otros países latinoamericanos invierten bastante dinero en la cooperación sur-sur y siempre eso tiene un efecto político negativo, sobre todo de cara a la ciudadanía, cuando tienes necesidades nacionales. Por tanto, también tenemos que hacer otro trabajo que es de educación y sensibilización, y ahí los compañeros y compañeras de las ONG tienen mucho trabajo que tampoco están haciendo. Porque ese desorden, esa desorganización a la que Enrique nos hacía referencia anteriormente, nos invita a pensar que una de las fórmulas de trabajo que tenemos que reforzar es el trabajo en red. Cada uno de los actores tiene sus propias redes. Lo que pasa es que nos encantan las redes gubernamentales, pero tenemos redes de academia, redes de sociedad civil, redes de todo. ¿Cuál fue el éxito de los gobiernos locales y regionales con la nueva agenda urbana y con finalmente en la Agenda 2030? Haber trabajado en red, hacer el trabajo de incidencia política que tenían que hacer y conseguir el ODS 11, un objetivo dedicado a ciudades sostenibles. Que luego al final las organizaciones no gubernamentales participen en el último minuto en una reunión, eso también nos da muestra de la desarticulación que existe entre los actores, y ese mismo análisis lo podríamos hacer para la academia y también para el sector privado. Es decir, un poquito de autocrítica no viene mal. Entonces, todas estas cosas que parecen un poco raras, todo lo que les estoy diciendo, tienen la finalidad de, uno, entender que tenemos que entender todas las agendas como complementarias, con un solo objetivo: localizar los objetivos de desarrollo sostenible, sincerar la financiación y trabajar en red cada uno de los actores en los que estamos. Cuando consigamos trabajar en red, por lo menos con los que nos conocemos, es decir, la academia, las ONG y tal, podemos pasar quizá a plantearnos la posibilidad de que todos esos actores puedan sentarse en algún momento, no en una mesa, porque yo creo que estoy contigo de acuerdo, Martín, en el hecho de que estamos siempre pensando en grandes foros donde estemos los representantes de tal. Acciones más concretas, acciones más puntuales, acciones más locales, también representan un poco a la esencia de la cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur hasta hace nada no pretendía tener un gran impacto global ni nada por el estilo. Esa es la razón por la cual tiene un gran componente técnico y por qué las iniciativas que son más exitosas son cosas puntuales y cosas mucho más pequeñas. Es decir, vamos a resolver cuestiones concretas y creo que cada uno en su sector puede avanzar en eso. Yo creo que aquí, por ejemplo, tiro barro para casa, la academia tiene un papel muy importante de investigación y de proponer a los distintos actores información suficiente para conocer a los actores, las potencialidades que tienen los actores y recomendar también opciones para el diseño de políticas públicas, porque no olvidemos que todo esto que hablamos en el marco internacional se traslada a la tierra y directamente a los ciudadanos a través de las políticas públicas. Por tanto, aquí todas las instancias tienen que trabajar de manera articulada. Estamos hablando de planificación multinivel, multiactor, y eso no se está haciendo como tal. Tenemos experiencias concretas, pero en eso hay que avanzar. Entonces, nuestro trabajo, lo que viene para el futuro, Pilar, es asumir la pequeña hoja de ruta que tenemos, que no nos aclara muchas cosas, pero básicamente es reflexionar desde el sector en el que estamos y tratar de buscar la manera de localizar esos ODS y tratar de avanzar en un trabajo coherente en el ámbito en el que estamos. Si cada uno hace su trabajo, de alguna manera, en algún momento lo que podemos hacer es coordinarnos, pero de momento hay que hacer lo que tenemos que hacer. Las agencias de cooperación, el trabajo de alineación con los países del sur. Los organismos multilaterales, organizar el sistema de Naciones Unidas tiene un gran reto por delante. Se ha lanzado la tarea del PAVA más 40, planteando también como que si tiene muchas más capacidades de las que realmente tiene. El sistema de Naciones Unidas en este momento no tiene al 100% de las capacidades para llevar adelante un plan tan ambicioso de apoyo a la cooperación sur-sur y triangular, y eso es una cosa que tenemos que asumir. Y las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, lo mismo. Entonces vamos a sincerarnos, vamos a entender de qué es lo que estamos hablando y pongamos en marcha cosas que realmente podamos hacer. Yo creo que esa sería la lectura que yo personalmente
hago para ello. Esto es aprovechar bien una pregunta, ¿eh? Yo enlazo todo al final. Iba a ejercer ya de moderador, diciendo, por favor, Taina. Me callo. No, por favor. Bueno, vamos encarando ya el final de la sesión. Ah, perdón, sí, claro, Muy por supuesto. brevemente, porque Sí, quiero perdona. dejar paso a otras preguntas, que sabemos que hay otras preguntas, pero muy brevemente, y por el dar la visión de la cooperación triangular, yo creo que el resultado de la conferencia, desde el punto de vista de la cooperación triangular, sí es más, diría, entusiasmante, probablemente, porque el tema de la cooperación triangular ya estaba sobre la mesa, ya se debatía sobre él, pero después de la conferencia yo creo que la cooperación triangular se ha puesto muy de moda, si se puede decir así. Ahora todo el mundo quiere hablar de cooperación triangular, muchos más socios quieren hacer cooperación triangular. Para la cooperación triangular yo creo que el resultado de la conferencia sí es más optimista probablemente que lo será para la cooperación sur-sur, y nosotros como agencia estamos haciendo toda esta reflexión, estamos participando en más foros de debate, estamos viendo que hay más interés. La Unión Europea tiene interés en desarrollar una cooperación triangular con otros conceptos diferentes de cómo la ha desarrollado hasta ahora, y se pone en contacto con nosotros para ver un poco lo que hacemos en América Latina y posicionarse en la región. O sea que yo creo que para la cooperación triangular sí que esto ha servido de motor, aunque solo sea para el debate. Y en la medida en que tiene una gran relación con la generación de alianzas, o la puede tener, creo que ahí también lo podemos utilizar como instrumento a través del cual se puedan potenciar las alianzas. Nosotros como agencia estamos intentando, tenemos como uno de nuestros retos ahora mismo el potenciar las alianzas en los proyectos, en las... Nosotros concretamente, como estamos más apegados al terreno, a lo que hacemos, más en los proyectos que nosotros estamos poniendo en marcha para el desarrollo en los países, para tener más impacto en desarrollo en los países. Y ahí sí estamos intentando integrar pues, a otros actores de la cooperación a nivel regional o a nivel local, pero también empresas, sociedad civil. O sea que yo ahí sí diría que por lo menos el debate está sobre la mesa, y la voluntad de impulsar las alianzas es ahora mismo uno de los grandes retos de AECID. Perfecto. Pues si os parece, hacemos una... Si alguien tiene alguna cuestión más, que se había una palabra pedida, y hacemos una última ronda, por si alguien quiere... Bien, mi nombre es Valentina, soy estudiante del máster de cooperación del FOM, y la pregunta, ya que abrieron la ventana de lo que fueron los eventos paralelos, es preguntarles si hubo algo relacionado a lo que es el nuevo fenómeno migratorio que se está viendo en América Latina, como de la migración intercontinental, ver qué está pasando la cooperación sur-sur y esto, qué trabajos hay, si se habló algo en los eventos. ¿Hay alguna cuestión más? Pues os parece, también aprovechamos, si alguien quiere comentar o recomendar algo, pues aprovechamos la ocasión. Pues, no, yo, a ver, reacciono sobre algunas de las cosas. Totalmente de acuerdo que el tema de la coordinación no es por ahí. Yo creo que... Porque ¿a quién le interesa que haya coordinación? A la OCDE, que antes tenía 34 países y de pronto y controlaba, digamos, y generaba normas sobre la ayuda oficial al desarrollo, y de pronto pues le crecieron un poco de países haciendo y que no responden a esas lógicas. O a Naciones Unidas, para que se cuantifique la cooperación y las agencias de Naciones Unidas se vuelvan actores relevantes pero realmente yo es que además no creo que sirva para mucho. Pues probablemente para, no sé, para la academia, para poder tener más facilidad de acceder a la información y demás. Pero creo que la virtud de la cooperación sur-sur es precisamente su atomización, que no sé si es correcto decirlo, pero es eso, es en la medida en que es tan diversa, claro, eso genera costos de transacción y hay veces se queda en cosas muy puntuales, pero el verdadero atributo es precisamente la diversidad, y creo que además el potencial de la cooperación sur-sur, cuando deje de ser tan gubernamental, va a ser ese, es la riqueza que brinda hoy el nuevo contexto en el que estamos, donde uno puede conectar una organización aquí, otra acá, para trabajar en causas comunes muy concretas, muy específicas. Entonces, yo de verdad que siento que el tema de la coordinación no sé para dónde lleva, en cambio el aprendizaje sí. Entonces yo sí creo que ahí, digamos, y ahí sí yo le veo un rol a la academia muy importante. Entonces, más que impulsar mecanismos de coordinación y demás, que no es que no existan, pero no son centralizados y no hay un gran órgano, sino que los mecanismos de coordinación de España con sus países, tú lo has dicho, el plan director,
Y los mecanismos de coordinación de los países en América Latina, las comisiones mixtas. Y en Asia, los proyectos, porque funciona distinto. Entonces, hay unos mecanismos de coordinación, pero son muy puntuales y responden a proyectos. Lo que no creo que nunca vaya a ocurrir, y creo que además sería contraproducente, es que exista un gran mecanismo central de coordinación, porque no va a pasar, no va a pasar por ahí. En cambio, la agenda de conocimiento es, para mí, supremamente importante. Yo creo que CEGIP ha ganado un espacio ahí, la academia tendría que hacer mucho más, y es ¿qué podemos aprender de la cooperación sur-sur? ¿Por qué es que es tan importante, más allá de todos esos atributos políticos que defendemos, qué es bueno, qué es malo, dónde aprendemos, dónde no aprendemos, qué ganamos, qué no ganamos, cuál es la forma más adecuada? Esa reflexión sí es muy importante, porque, y aquí hablo de un tipo de cooperación sur-sur, que es la que es más común entre nosotros, y es la que hacemos basada en el conocimiento. El conocimiento es más importante que los recursos en el tipo de cooperación nuestra. Si uno está parado en China, pues uno sabe que la cooperación sur-sur es para hacer el puente y para llevar empresas chinas, o si está parado en India, pues es un poquito distinto. No quiero con esto no decir, y tampoco ser ingenuo, de que la cooperación no tiene un valor político. Colombia da cooperación a países donde quiere hacer cosas, no sé, yo estaba en la agencia de cooperación y pues me llevé unos pesistas a Tuvalu. Y digo, pero ¿por qué queremos llevar unos entrenadores de pesas a Tuvalu? Tuvalu es un país en el Asia, no, pues porque detrás de eso habían boticos para los organismos multilaterales, y era bueno tener al gobierno de Tuvalu pues contento, porque pues si tocaba votar, pues uno le decía ya el embajador iba a poder decirle, oiga, no, mire, señor embajador, a su colega, es que acuérdese que nosotros somos unos países hermanos, se acuerda a los pesistas, y esa es también la forma como funciona la cooperación, y no nos digamos mentiras, eso es así es que lo ven las cancillerías. Los que creemos en desarrollo lo vemos distinto, las agencias y demás. Las cancillerías, los embajadores le ven valores por eso. Entonces, dicho eso, el conocimiento sí es algo muy importante. Y lo que me reafirmo en lo que creo que ha salido frente a la pregunta, que creo que además es retadora, es no salió nada, no, sí salen cosas. Y lo de triangular es un paso importante. Y vamos a empezar a ver cómo la Unión Europea, pues ya, esta Mogherini ya lo dijo, y Misa ya en sus intervenciones ya incorpora la cooperación triangular, y ya se está dando una reflexión si este mecanismo que tiene la Unión Europea deja de ser solo intergubernamental y crece, porque además metieron en un primer replenish, en una primera apuesta metieron 10 millones de euros, que es pues, poquita plata. Entonces están ya viendo si meten más recursos, si lo abren a sociedad civil, porque además cuando trataron de ejecutar a través de gobiernos, pues tampoco les fue tan sencillo. Entonces, sí salen cosas. Y lo de desarrollo en transición, así como el concepto de países de renta media hace 15 años, fue un concepto para poder entender la lógica del mundo en desarrollo, de la clase media del mundo, el concepto de desarrollo en transición hoy es ese instrumento. Es como la renovación del discurso de países de renta media, y creo que también sale. Entonces yo, digamos que creo que de todas maneras hay cosas valiosas a las que hay que hacerle seguimiento, a los que estamos en este mundo de la cooperación al desarrollo, pues sí creo que tenemos que estar pendientes, porque va a haber algunos cambios derivados de estos. Lo de recursos no estaba, creo que tampoco, y creo que hubiera sido un desgaste lograr un compromiso de recursos por el tipo de actores. O sea, creo que yo nunca hubiera esperado que los países se comprometen a aportar tanto, no creo que era el tipo de, ni el contexto, ni los actores, ni el tipo de conferencia daba para eso. Hay otras que sí, las de cambio climático, pues hay sobre la mesa compromisos financieros. Las de los ODS también tienen sobre la mesa compromisos financieros, pero esta reunión no estaba para eso. Hay otros espacios también, no sé, nosotros alguna vez en un espacio iberoamericano colamos un porcentaje de recursos para el programa iberoamericano de fortalecimiento de cooperación sur-sur, y creo que aquí hay varios cómplices, y eso hace que el programa pues se mantenga vivo porque tiene un financiamiento asegurado.
porque son contextos específicos, en ese momento se daban oportunidades, pero en este escenario yo no creo que el tema de financiamiento era realmente algo lograble, entonces creo que pues no, tampoco es un fracaso en la medida en que nunca creo que fue una apuesta. Yo dos apuntes muy rápidos para terminar. Como yo les decía al final de mi intervención previa, si bien la agenda deja, y el documento deja muchos retos, yo al final sería optimista. No sé si en la línea que lo comentaba el profesor Sotillo, pero pensando en las preguntas que hacían de qué sigue, ¿no? Y yo creo que yo planteaba lo mismo, qué sigue sobre todo de cara a la implementación, y ahí yo rescataría lo que les decía, que son las experiencias que ya se han hecho, que se vienen realizando, que quizás se potencien bajo este nuevo contexto. Algunas de ellas, por ejemplo, que se mencionó mucho ahora que resurge el tema de cooperación triangular, es que en el 2016, por ejemplo, en el contexto de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo, se lanzó también la Alianza Global para la Cooperación Triangular, ¿no? Fue una de las cosas que se mencionaron en la reunión y que sería, por ejemplo, quizás uno de estos instrumentos que se estaría impulsando. Se presentó, por ejemplo, el programa Adelante, que no pudo estar, entiendo, exacto, el representante, pero pues también fue una iniciativa muy clara de la Unión Europea, que ellos van a apostar por esta ruta, con este tipo de programas, en fin, y a nivel también, como lo mencionaba Taina, país, agencias o organismos multilaterales, cada uno de estos países, los que pudieron o tuvieron posibilidad, presentaban iniciativas donde estaban vinculados, donde estaban comprometidos para empujar o impulsar algunas de estas iniciativas, no solo de cooperación triangular, sino también de cooperación sur-sur, y igual que los organismos multilaterales, ¿no? Por ahí, por ejemplo, la OCDE presentó un cuaderno sobre casos de cooperación triangular, etcétera, ¿no? O sea que sí hay mucho que se puede hacer en ese sentido. Creo que la tarea le queda a los distintos actores, ya creo que ya se ha mencionado, desde la academia también, nosotros al menos dentro de los espacios donde estuvimos, pues sí, retomamos también una serie de retos, de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, ya también Enrique lo comentaba, uno de los problemas también que hay en el contexto de la cooperación sur-sur es que hay distintas narrativas, ¿no? No es la misma la narrativa de lo que se entiende y lo que es la cooperación sur-sur en América Latina o Iberoamérica, que lo que se entiende en África, en Asia, según qué países, y por ahí, por tanto, tampoco en los temas de medición, como se mencionaba, que coincido con ustedes, creo que esos temas desgastarían. Al final del día cada país tiene su propia potestad de elegir qué camino seguir, pero al final del día creo que eventualmente ayudan ejercicios colectivos, ¿no? Para contextualizar qué es lo que sucede, como lo que hace el ejercicio de SEGIB en su reporte anual. Y desde esa perspectiva también me llamó la atención que la declaración, por ejemplo, sí se habla de un compromiso, creo que ya lo matizaba Taina, de Naciones Unidas. Parece que va a haber una mayor presencia de Naciones Unidas, un mayor compromiso de recursos y de sus instituciones por apoyar o impulsar las iniciativas de cooperación sur-sur y triangular. Particularmente entiendo desde la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, que era otro debate que estaba por ahí de quién podría, dentro de un sistema tan amplio, coordinar o impulsar estas iniciativas, habiendo tantas instituciones dentro de Naciones Unidas, ¿no? Y al parecer, esa es la percepción que a mí me queda, no sé si es lo correcto, pero entiendo que Naciones Unidas se compromete más, de manera más formal, con el proceso de la cooperación sur-sur y triangular. Sobre la financiación, pues sí, esperar también a las propuestas de los distintos actores, de distintos fondos, y yo nada más la reflexión, ¿no? Creo que también, y coincidiendo con ustedes, alguna vez también lo escuchábamos en otros lados, pensando en medición y pensando en financiación, que la riqueza o la fortaleza y lo interesante de la cooperación sur-sur es que no siempre se habla de dinero, entonces no siempre hay dinero, es decir, ser solidario con un país no necesariamente implica dar dinero, y medir solidaridad es algo complicado, ¿no? Entonces, por ese lado también parece que esas cuestiones podrían ser secundarias, sin embargo están ahí, están en la declaración, y bueno, pues habría que ver qué reflexión hay sobre si necesariamente se requiere dinero, qué iniciativas concretas dinamicen a las necesidades de los países, qué intercambios dinamicen las necesidades de los países. Muchas gracias. Por el tema de la respuesta, para que te quedases ahí. que estábamos aquí comentando. Decir que la no respuesta era la respuesta a su Claro, pregunta. Sí, que estábamos comentando. Yo le estaba preguntando a Taina a ver si algo, pero creo que no se me… Entre otros porque creo que el tema era muy político, entonces haber sacado eso, pues ya sí, ya sin sacarlo se calentó el asunto por Venezuela. Sí. Creo que haber puesto el tema, pero yo no vi nada. El tema de migraciones. Yo no recuerdo haber visto ningún, que tenemos esto. Ah. No recuerdo haber visto ningún… No recuerdo que hubiese algún evento de esto sobre temas de investigación sobre sur-sur. Esto si quieres, si ya te puedo pasar cosas, porque por ejemplo en la red de Claxo hay incluso un grupo de trabajo sobre temas de migraciones sur-sur que están haciendo todas sus investigaciones, además en el terreno sobre este tema y tal, ¿no? Pero en la conferencia como tal, no. Y de conclusión, Ana Lilia, que con todo esto que estamos diciendo, yo creo que al final tenemos que asumir todas las agendas tienen dinero.
todos los actores están poniendo dinero para las agendas. Pues aprovechemos de organizar eso y alineándose con los ODS, y ahí también se puede sacar platita. Y permítame una nota discordante. Diversidad no implica desorden ni descoordinación. Yo sé que es lo que quisiste decir, pero desde el cariño, ¿no? No creo que es nada malo. El hecho de que este es un debate que es de fondo sobre si queremos un CAT o no un CAT para la cooperación sur-sur y ese tipo de cosas, que esto es motivo de otra, vamos, de un máster, ¿no? Se han dado cuenta que no lo queremos inicialmente, pero la diversidad de la cooperación sur-sur no implica que esto sea un caos. No lo es un pequeño desorden muy atomizado, ¿sabes? Pero sí hay que avanzar en alguna fórmula de trabajo un poquito más organizado. Y ya está. Me estabas dando miedo, Taina. Bueno, yo creo que un encuentro muy valioso, por lo menos yo he aprendido muchísimo, se me está agarrando el papel de tomar notas, o sea que agradecer a los 5 intervinientes, agradecer vuestra presencia, agradecer sobre todo a la SEGIT que nos haya apoyado, ayudado y colaborado siempre en nuestras actividades, y seguro que antes de 40 años nos volvemos a ver. Para 40 años ya. Porque hay, del plan de Caracas hay 40 años. Debería haber una del plan de Caracas. Iba a preguntarlo, pero bueno. Porque está el plan de acción de vale, gracias, y el Taina. plan de acción de Caracas. Gracias, Taina. Pero bueno, quizá hacemos algo del plan de Caracas también. Pues muchas gracias, buenas tardes, buen día. Y a los que nos toca, pues a reflexionar de cara al domingo.